Estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a revisar la fase de diseño físico de base de datos. Como ya ustedes lo saben, pues el diseño de base de datos lo estamos siguiendo bajo una metodología que tiene tres fases principales: diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en lo que es diseño físico. El diseño físico, su principal objetivo es implementar físicamente el diseño de base de datos. Quiere decir que a nuestro modelo, a nuestros modelos que hemos obtenido como producto de las fases anteriores de diseño conceptual, transformarlo al diseño lógico. El paso final para esta fase sería transformar todos esos diseños ya en algo palpable. Eso se logra pues creando ya nuestra base de datos en el hardware seleccionado a través del DBMS que vayamos a utilizar. ¿Qué quiere decir? Que hemos de traducir nuestros diseños, como lo hemos dicho, traducir nuestros diseños a una forma que se pueda implementar en el sistema de gestión de base de datos seleccionado. Nuestro diseño de entidades y relaciones, pues, que lo hemos hecho a través de nuestras herramientas conocidas como el modelo entidad-relación o el modelo relacional, no es entendible por sí solo en un sistema de gestor de base de datos. Es por eso que tenemos que traducirlo a una forma en que el sistema manejador de base de datos pueda entenderlo. Entonces, quiere decir, en nuestro caso, que nuestro diseño de tablas lo transformaremos en lenguaje, en código de definición de datos de SQL. Recordemos que SQL tiene básicamente algunas formas o algunos comandos que nos pueden servir. Por ejemplo, para manipulación de datos tenemos select, insert, update, delete. En el caso de definición de datos o lenguaje DDL, tenemos comandos que nos permiten la creación de objetos, por ejemplo, create table, create view, create index. Todos estos comandos son los que nosotros debemos emplear en esta fase para traducir nuestro modelo a esa porción de código. Como ustedes pueden ver en la imagen, pues tenemos un modelo que ha sido traducido ya a un código DDL de SQL. Ese código estaría listo para ejecutarlo en alguna consola de SQL y ese par de tablas que están definidas en esas líneas de código se puedan crear ya físicamente en el servidor de base de datos a través del manejador de base de datos que estemos empleando. Una vez lo hayamos creado, hayamos ejecutado ese código, veremos que ya podemos hacer consulta de datos, inserción, en fin, manipulación de esa información, de esos datos. Bueno, como decíamos, una de las partes del diseño físico es ya implementar las restricciones que definimos en el diseño lógico. Recuerden que en el diseño lógico nosotros impusimos algunas reglas del negocio, de manera que el modelo pueda ir tomando más sentido. Esas restricciones que las definimos en la fase anterior, ahora tenemos que implementarlas. Como ahora estamos utilizando lenguaje de definición de datos, pues también tenemos algunos comandos que nos van a permitir implementar este tipo de restricciones. Por ejemplo, not null, lo que nos permite que a cada atributo poder decir que no acepte valores nulos. Es decir, que cuando se inserten datos siempre va a tener que recibir un valor. Asimismo tenemos el comando foreign key. Este nos permite establecer la integridad referencial. Es decir, podemos a través de este comando crear las llaves externas. Esto nos ayuda a asegurar que nuestro modelo no se vuelva incompleto o incoherente, ¿no? Y también tenemos el comando check, que nos sirve básicamente para establecer un dominio, digámoslo así. Como ustedes pueden ver en la parte inferior tenemos un ejemplo, ¿no? En donde al campo o al atributo nacionalidad solo se está permitiendo dos valores posibles: ecuatoriano o colombiano. Entonces la sintaxis, por ejemplo, en este caso tenemos la palabra reservada constraint, luego el nombre del constraint. Si ustedes se fijan, al nombre le hemos agregado --CK,
que es simplemente una forma de nombrar a estos elementos, ¿no? Esto quiere decir, esto nos hace fácil, digamos, la búsqueda de este objeto luego en el diccionario de datos. Si nosotros hemos puesto CK al final, quiere decir que es un constraint de tipo check. Luego tenemos la palabra reservada check y seguido entre paréntesis el atributo al cual estamos definiendo, digámoslo así, el dominio, seguida de la palabra in y entre paréntesis la lista de posibles valores separados por comas. Una vez hemos implementado restricciones, también es muy aconsejable el tema de implementación de índices. Recordemos que los índices son unas herramientas que nos ayudan mucho a acelerar la búsqueda de información. Recordemos que en cada tabla tenemos, si es que es nuestra base de datos mediana o grande, tendríamos millones de registros, ¿no? La búsqueda, si no tenemos índices, en estos millones de registros se hará una a una, fila a fila, ubicándose el cursor en el primer registro y de ahí pasando de uno a uno hasta poder encontrar la información solicitada. Esto es muy lento, ¿sí? Tomaría muchísimo tiempo, ¿no? Es por eso que la implementación de índices es de vital importancia, pero donde solamente se haga necesario. No es requerido, digámoslo así, que se abuse también de los índices, es decir, crear índices por cada atributo de cada tabla. Eso, en cambio, volvería a nuestra base de datos muy lenta. En algunos casos es aconsejable crear índices, ¿sí? Cuando tenemos tablas que tienen algún movimiento o que estemos consultando de forma periódica, ¿no? Por ejemplo, relaciones muy pequeñas que tienen un número definido de filas y que no tienen valores cambiantes, es decir, que sus valores son fijos o cambian rara vez, quizá no sea necesario implementar índices en ese tipo de tablas, ¿no? Entonces, tomar muy en cuenta que la implementación de índices tiene que hacerse donde se haga necesario. Seguido a eso, pues tendríamos que hacer el diseño de la organización de los archivos e índices. Cuando tenemos una base de datos, tenemos, por ejemplo, datos referentes a la información en sí, datos o archivos referentes a índices, archivos propios del log de la base de datos, archivos del sistema operativo. Tener todo este tipo de archivos en un solo disco es muy lento. Entonces debemos hacer una especie de diseño de distribución de esos archivos en diferentes discos de manera que el rendimiento de la base de datos sea el adecuado. También tenemos que estimar los requisitos de espacio en disco. No puede ser que nosotros instalemos nuestra base de datos y al poco tiempo la base de datos se colapse por falta de espacio. Tenemos que hacer, obviamente, una estimación. Si no es exacta, por lo menos una aproximación. Una forma de poder hacer este tipo de aproximación sería, por ejemplo, si estamos hablando de un sistema de gestión académica, podríamos decir que una matrícula de un estudiante tiene n kbytes. Estos n kbytes multiplicado por cada matrícula, por una tasa de matrículas diarias, multiplicado por el número de secretarias que lo hacen, nos daría quizá una medida diaria. Luego podríamos sacar una medida semanal, una medida mensual, y con eso nosotros estaríamos haciendo una pequeña aproximación de cuánto espacio estamos requiriendo. Una buena práctica es no requerir espacio sumamente justo, sino más bien requerir espacio con proyección mínimo a 3 años de duración. Si es que se puede hacer a mayor plazo, mucho mejor, pero una norma es mínimo hacerlo con una aproximación que dure hasta los 3 años. Entonces, todas estas actividades, todos estos pasos que hemos revisado, comprenden el tema del diseño físico. Una vez aplicados todas estas actividades, nosotros ya tendremos creada nuestra base de datos y en funcionamiento, lista para que los usuarios puedan conectarse, las aplicaciones puedan conectarse y trabajar manipulando los datos que se contengan en la misma. En fases subsiguientes veremos el tema de monitoreo
que es otra de las actividades que pone de relevancia el funcionamiento de una base de datos. Esto es todo, gracias.